La zaraza de la mañana. Hugo Moreno en modo editorial. Y durante el fin de semana se profundizaron las fuertes versiones, te diría, de fuertes tensiones también dentro de lo que es el gabinete, donde ministros, funcionarios, también algunos sectores aliados empezaron a expresar en voz bajas, algunos, pero otros no tanto, preocupación por el impacto político del caso que viene, que sigue sumando algunas cuestiones y que ya me parece que sería momento no solo de la interpelación pretendida por algún sector de la Cámara de Diputados, sino también de una indagatoria por parte de la justicia. Pero bueno, esto es lo que uno cree y piensa. El presidente, que obviamente piensa totalmente lo contrario, volvió a brindarle apoyo y blindarlo públicamente y llegó incluso a decir ante sus ministros: prefiere perder una elección antes que echarlo. Una frase que de alguna manera expone hasta qué punto el oficialismo quedó atrapado en una lógica defensiva. Mientras tanto, en lo que tiene que ver los pasillos del poder, crece también otra discusión. ¿Cuál es la discusión? Bueno, el protagonismo que viene asumiendo Karina Milei, este avance de Karina como verdadera articuladora política del gobierno. La ausencia de Adorni, por lo menos en algunas actividades oficiales, importantes por supuesto, y la participación cada vez más central de Karina en el armado territorial y también, por qué no decirlo, en algunas y ciertas negociaciones políticas, alimentan la idea de una jefatura de gabinete blue, que es lo que te venimos contando y diciendo ya desde hace unas semanas. Un poder paralelo que ya genera, al menos por ahora, incomodidad dentro del propio oficialismo. El problema para el gobierno es que la crisis política empieza a mezclarse con señales económicas menos favorables. Bueno, es caída, por ejemplo, del consumo, es parte de ella, aunque también el propio ministro de Economía trata de mirar para otro lado, trata de mirar a algún costado para, no dar explicaciones sobre esa caída del consumo. El oficialismo continúa mostrando como principal logro la desaceleración inflacionaria, el mercado y los grandes fondos internacionales que ya comenzaron a mirar también otra variable, como el riesgo político. Riesgo político que no es lo mismo que el riesgo país, que obviamente le viene bien al gobierno, pero el riesgo político está lejos de los cucas, sino que están también dentro de los orcos de este gobierno libertario. Wall Street observa con cautela esta caída en las encuestas, que es otro dato real y que es otro dato que todo arranca en esta caída de imagen del gobierno a partir de lo que está ocurriendo con el propio Adorni. Un Adorni defendido a rajatabla por Javier Milei y que dice: prefiero perder una elección antes que echarlo. Obviamente que los escándalos de corrupción aumentan. Ahora es el propio Ministerio de Salud que sale y pone la lupa en Andís y encuentra estos sobreprecios en lo que tiene que ver el pago de algunas cuestiones que son muy importantes para que el sector tan vulnerable como la discapacidad, que tiene que ver con sillas de rueda, con andadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sobreprecios que a lo mejor en algún momento también se debe entender como, la posibilidad de generar algunos sobresueldos de algunos funcionarios. Pero te hablaba sobre el riesgo político. Wall Street observa, que decía, con cautela esta caída de encuestas, los escándalos de corrupción y también una economía que todavía no logra traducir el ajuste en recuperación concreta para la mayoría de la sociedad. Pero teníamos a Luis Toto Caputo en paralelo, que intentó sostener el optimismo oficial asegurando que la inflación podría acercarse al 1% mensual hacia fin de año. Bueno, recordemos que el propio Javier Milei había dicho que en agosto iba a llegar a un 0 o iba a arrancar con un 0%. Algunos decía en algún otro momento el propio Milei que en agosto se terminaba la inflación. Pero Caputo sigue admitiendo que todavía quedan algunos aumentos tarifarios pendientes y un escenario social sensible. El gobierno en realidad insiste con estos nuevos recortes presupuestarios y más ajustes sobre el Estado para sostener las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Y allí aparece otro dato central digo, en este fin de semana,
que es el inicio cada vez más visible de la pelea política hacia el 2027. El oficialismo, que ya identifican a Axel Kicillof como el principal adversario futuro de Milei, el viaje precisamente del gobernador bonaerense a la provincia mediterránea y sus movimientos para construir también un armado más federal empiezan a generar preocupación en algunos sectores libertarios, especialmente porque, bueno, el gobernador bonaerense intenta mostrarse como el emergente de una oposición que todavía y por ahora busca reorganizarse. Bueno, de hecho también recordemos que es lo que está pasando con el PROIS, este documento en donde intenta despegarse del gobierno libertario, diciendo algunas cosas que también son un tanto preocupantes, en el sentido, o por lo menos obviamente preocupantes para el gobierno. Dice esto que eran nuestros aliados, ahora salen con este comunicado, este documento, e incluso sale Fernando de Andrés, que si es algo de Andrés es la mano derecha, hoy transformándose en la mano derecha o el más leal a Mauricio Macri, pegándole a Patricia Bullrich, ¿no? Que lo mejor que le puede pasar al país es que Patricia Bullrich deje de saltar de un partido al otro. Estos fueron dichos de alguien que conocía muy bien a Patricia Bullrich y que compartió, por supuesto, el círculo áulico de Mauricio Macri dentro de lo que es el PRO. Pero bueno, ahí está. Un gobierno que entra en una etapa distinta, diferente, ya no alcanza solamente con el relato del ajuste externo, ya por otro lado, por la transparencia, por las internas, por el desgaste político y sobre todo por una pregunta que empieza a recorrer incluso algunos sectores que apoyaron a Javier Milei. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un esquema económico de estabilización sin mejora palpable en el bolsillo de la gente, con una crisis política permanente golpeando el corazón del mismo poder? Gran pregunta que por supuesto no tenemos una respuesta, pero bueno, que lo planteamos sí como para que sepamos, o por lo menos empecemos a preguntarnos y mirar hacia un... Y este gobierno, atrapado por su propia crisis, hace pensar que entra en zona de turbulencia, mientras que la economía enfría la inflación, pero la política parece directamente al gobierno. Así es, la zaraza de la mañana, y así fue en modo editorial. ¿Qué importancia